quiero compartirles el título de la predicación, se lo voy a transmitir compartiéndole la pantalla y para que podamos en el nombre del Señor siempre recordar lo que el Señor nos puede hablar a través de este mensaje. El título es Las dimensiones del amor de Cristo y vamos a basarnos en una cita bíblica que es Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21. Ese es el texto que vamos a estar tomando para ver las dimensiones del amor de Cristo, las dimensiones del amor de Cristo. Y la cita bíblica está puesta en sus pantallas. De ahí vamos nosotros a tomarla para leer. Está en la Nueva Versión Internacional, así es que puede leerla desde su casa, ya ahí en su pantalla, sea en el celular, o sea en su portátil, o sea en su PC. Puede leerla conmigo, hermanos, Efesios 3 del 14 al 21, que la palabra del Señor dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué preciosa palabra de nuestro Señor y Dios. Las dimensiones del amor de Cristo, lo que vamos a reflexionar y a predicarles en esta hermosa noche. Fíjense que la carta a los Efesios contiene dos oraciones que el apóstol Pablo hizo por ellos. Una se encuentra en el primer capítulo de Efesios, en los versículos del 15 al 23. No lo busque, solo se lo doy como referencia. Y la segunda oración es la que acabamos nosotros de leer. Bueno, esas dos oraciones, hermano, tienen una profundidad espiritual bastante hermosa en el Señor, pero bastante poderosa también en el Señor. Son dos oraciones que el apóstol Pablo, dirigido desde luego por el Espíritu del Señor, hizo sobre los efesios. Y esa segunda oración que le comento es la que nosotros acabamos de leer en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Estas oraciones, hermanos, no son, por decirlo así, oraciones cualquiera, que no debe de ser cualquier oración, desde luego, sino que nosotros debemos de aprender también a orar por el Espíritu, a hacer oraciones dirigidas por el Espíritu de Dios. Pero estas oraciones tienen una trascendencia, tienen una profundidad, tienen también en el Señor algo muy poderoso en el Señor. Sabemos que Dios responde y respondió a este tipo de oración. Pero quisiera ver con ustedes qué es lo que incluye o qué es lo que incluyó en ese momento, y ahora nosotros lo podemos ver, qué es lo que incluyó y lo que incluye esa segunda oración que el apóstol Pablo hizo por nuestros hermanos allá en la iglesia que entonces estaba en Éfeso. Y fíjese, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, lo que contiene esa oración. Si leemos los versículos del 14 al 15, versículos del 14 al 15, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
Primer cosa que contiene. Lo que contiene es a quién va dirigida esa oración. Y esa oración va dirigida al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, como en otras cartas también lo expresa, al Padre de las luces, como le expresaba, al Padre Dios, a nuestro Padre Dios. En carácter de hijo es que el Espíritu Santo le llevó a orar al apóstol Pablo en ese carácter de hijo que está pidiendo algo al Padre a favor de otras personas. El apóstol Pablo tenía muy bien identificado que él era hijo de Dios, que él era hijo del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que el Señor mismo Jesucristo nos expresó que cuando oráramos diciendo inicialmente Padre nuestro. Y ahora el apóstol Pablo se encarga de hacer esta oración dirigida desde luego por el Espíritu Santo, diciéndole a Dios en ese ámbito familiar, en ese contexto familiar, con ese cariño de hijo, y le dice, yo me arrodillo delante del Padre. Y arrodillarse quería expresar esa oración con toda súplica, con todo ruego, con toda humildad. El apóstol Pablo, hermanos, en especial esta oración hace hincapié de que él había doblado sus rodillas ante el Señor. A veces, hermanos, en nuestras oraciones han sido a veces acostados, sentados, pero también, hermanos, las oraciones que el Señor nos invita a hacer, como en este caso vemos que dice el apóstol Pablo, yo he doblado mis rodillas. Y esa parte donde dice, he doblado mis rodillas, era un presente continuo. Quería decir que no solamente en ese momento había doblado sus rodillas para orar al Padre a favor de los efesios, sino que lo venía haciendo continuamente y lo seguiría haciendo continuamente, lo cual nos invita a nosotros también a que cuando vayamos a orar por otras personas, también como lo hizo el apóstol Pablo, podamos nosotros también doblar nuestras rodillas. Tal vez ahí en la orilla de su cama, tal vez en un lugar donde usted ha apartado, doble sus rodillas. A lo mejor, hermanos, las rodillas ya no le aguantan mucho, a veces por la edad, a veces por algunos problemas o malestares, pero la oración de rodillas es un acto de humildad, es un acto de humillación delante de Dios, pidiéndole a nuestro Dios como hijos amados en el Señor y doblando nuestras rodillas. Entonces, esta oración, en primer lugar, contiene que le está expresando al Padre, que está expresando como hijo el apóstol Pablo esta petición. Y le dice, de quien toma nombre, las familias que están en el cielo y las familias que están en la tierra. Si bien, amados en el Señor, este versículo para mí me fue de alguna manera un poco difícil tal vez de entender, un poco difícil de poderlo discernir, porque dice que de quien toma nombre las familias que están en el cielo, o sea, las familias del cielo y las familias de la tierra. Y yo pensaba y decía, bueno, Señor, ¿y a qué familia se refiere de las que están en el cielo y cuáles son las familias que están en la tierra? Pero el Señor nos llevaba a entender esto, amados en el Señor. La palabra familia que se ocupa ahí también es la palabra griega que significa también lo mismo que linaje. Y la palabra griega que aparece ahí es patria. Desde luego, si alguien busca en el español la palabra patria, quiere decir nación. Entonces, cuando yo leo también la palabra patria ahí, o nación, o linaje, o familia, esa palabra, hermano, nos lleva a ver que es como si tuviéramos el apellido de parte del Señor, como las familias, o sea, ¿cómo se identifican las familias aquí en la tierra? Por los apellidos, por la sangre, por lo consanguíneo, por el linaje que tiene la familia. Entonces, algunos tenemos apellidos que tienen un trasfondo español, otros de otros países, pero de esa manera se identifican las familias de la tierra. Pero dice el Señor que de él toman nombre, como si tomaran el apellido por linaje de Dios, tanto los que están en el cielo como quienes están en la tierra.
Y hoy en día sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo expresa que quien muere en él pasa de inmediato, porque dice la Escritura, pasa al paraíso, al lugar celestial donde está el Señor, esperando desde luego la resurrección del cuerpo, pero allá en las moradas del Señor ya hay gente que murió en Cristo y que está esperando la resurrección. Y ellos tomaron el nombre de Dios, ellos tomaron para su vida el nombre del Señor, y los que estamos todavía en esta tierra hemos tomado del nombre del Señor. Ahora mi apellido, que antes era Martínez, bueno, por mis padres, ahora mi apellido, ahora mi linaje, ahora mi patria, ahora mi nación es una nación celestial. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir también que estamos en la tierra, tomamos ahora del nombre de Dios, ahora tomamos no de una apellido terrenal, ahora tomamos de un linaje, de una patria celestial, y ese nombre se nos fue dado a nosotros. Ahora yo le pertenezco a Dios y ahora Dios me pertenece a mí, ahora pertenezco a la familia de Dios, ahora Él es mi Padre y ahora nosotros nos incluimos, los que estamos en Cristo, somos sus hijos, somos de la familia de Dios. Por eso Pablo en estos dos versículos que acabo de citar, el 14 y el 15, se expresa delante del Padre en esa petición precisamente como eso, como Padre. Amados en el Señor, yo sé que nuestras oraciones siempre las dirigimos como hijos y le expresamos a Dios en ese afecto fraternal, en ese amor de familia divina. Ahora nosotros hemos tomado su nombre, ahora nosotros somos de la familia real, de la familia del Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo expresaba de quien toma nombre, los que están en el cielo y también los que están en la tierra, las familias, el linaje, la patria, de dónde la hemos tomado, de parte del Señor. ¿Qué más contiene, aparte de lo que vimos ahorita, qué más contiene esta oración que el apóstol Pablo hizo? Veamos los siguientes versículos. Ahora el 16 dice: le pido que, o sea, está haciendo una petición a Dios y le dice a Dios el Padre y le dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ok. Le fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Quisiera que leyéramos con cuidado, amados en el Señor, esta parte que dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Muy bien. Si bien hubo tiempos, momentos en que el Señor nos enseñó que las oraciones no solamente deben de ser pedir, pedir y pedir y de estar de pediches delante del Señor, y eso es muy cierto, a veces nos pasamos nosotros y solamente oramos a Dios para pedirle algo. Pero amados, yo encuentro que esta oración era una petición a Dios, el Padre. Era una petición de un hijo hacia su Padre, porque Pablo dice, le pido que. Pero amados en el Señor, quiero ver primero qué fue lo que no le pidió el apóstol Pablo a Dios a favor de los efesios. O sea, ¿qué no le pidió? Dice que le iba a pedir de acuerdo a las riquezas de Dios. Nosotros todos sabemos que Dios es rico. Es más, Dios es dueño del oro y de la plata y de todo cuanto pueda haber que considere el ser humano como riqueza. Y aquí habla la Escritura de que el apóstol Pablo le iba a pedir a Dios algo que se encontraba en los tesoros de Dios, en las riquezas de Dios. Es más, no solo dice las riquezas de Dios, sino que dice en sus gloriosas riquezas. Amados en el Señor, imagínese la gloriosa riqueza del Señor. Quiero que se la imagine, por favor. A ver, ¿puede usted cerrar sus ojos y pensar en la gloriosa riqueza de Dios? ¿Puede usted pensar en la gloriosa riqueza de Dios? ¿Ya? Ok. Ahora abra los ojos. Si no los cerró, tampoco hay problema. Pero abra los ojos. Ahora, ¿qué nos imaginamos cuando decimos gloriosas riquezas? Tal vez alguno de nosotros se pudo imaginar
como una bóveda llena de cosas muy valiosas como oro, plata, piedras preciosas amontonadas y brillantes. Bueno, a lo mejor usted se imaginó al rico Macpato con sus grandes tesoros, montones de billetes, lingotes de oro. Hermanos en el Señor, y yo creo que si nosotros solamente vislumbramos las gloriosas riquezas de Dios como si fuera el rico Macpato o si fuera aquel personaje de la lámpara maravillosa que nos pudiera conceder grandes riquezas, porque habla de riquezas, dice que son las gloriosas riquezas que Dios tiene, gloriosas riquezas. Bueno, si usted se imaginó a Dios como el rico Macpato, o a lo mejor usted se imaginó a Dios como Aladino, el de la lámpara maravillosa, donde tiene mucho que dar, y le pide y le dice, dame algo, yo creo que quedó usted muy corto. O sea, quedamos muy cortos en solo imaginar que las gloriosas riquezas de Dios son lingotes de oro, fajos de billetes, o carros, o autos, o casas. Quedamos muy cortos, amado, porque la gloriosa riqueza de Dios tiene algo más que solamente eso material. La gloriosa riqueza de Dios es eterna, la gloriosa riqueza de Dios no es temporal, porque aquí se acaba todo lo que podamos nosotros ver o tener. La gloriosa riqueza de Dios es algo más. ¿Y cuál es esa gloriosa riqueza de la cual pidió el apóstol Pablo? Recuerde que está haciendo delante del Padre una petición, está pidiéndole algo a los efesios. Hermanos, ¿qué podíamos nosotros entonces pedirle a Dios a favor de tu hermano? Al menos yo estoy viendo aquí diferentes pantallitas y yo podría pensar, ¿qué le hace falta a mi hermano y que yo le pueda pedir a Dios a favor de él? O imagina a la persona, no, bueno, no la imagines, voltea a verla, voltea a ver a la persona que tienes ahí junto, voltea a verla. Yo estoy viendo aquí de frente a mi esposa, ya le estoy viendo. Si pudieras pedirle algo a Dios a favor de ella, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Piense que a veces basamos nuestras peticiones en lo que necesita la persona. Y a lo mejor lo que necesita en este momento, tú puedes decir, Señor, necesito una casa y dale una casa. O Señor, necesita un auto y dale un auto. Señor, mira, necesita y dale. Necesita salud, dale salud. Ok. Pero imagínense, el apóstol Pablo viendo a los efesios, los conocía, de hecho él fue uno de los precursores en llevarles el evangelio, conocía a mucha iglesia que estaba en Éfeso, a muchos hermanos, y el apóstol Pablo bien pudo en esta carta reflejar su petición y decir, Señor, te pido por mi hermana X o Y te pido, Señor, que la sanes, y te pido, Señor, también por el hermano que mira su carcachita ya, su carro ya casi no sirve, te pido que le des uno nuevo. También, Señor, te pido por mi hermana Chonita, por favor, mira, Señor, nunca ha tenido una casa, dale una casa. O sea, si el apóstol Pablo, por el Espíritu, hubiera quedado registrada ese tipo de oraciones, hermano, hoy en día, a lo mejor nosotros nos justificaríamos y diríamos, no, las oraciones apostólicas, los apóstoles también pedían por esto. Pero si se da usted cuenta, la petición que hace el apóstol Pablo no es ni por el callo de la hermana, no es ni para que le dé una televisión o para que le den internet, no es para que tuviera una computadora o un celular para que pueda vernos ahora por Zoom. O sea, no fue esa la petición. Algo que me asombra, hermano, las oraciones que están aquí registradas a los efesios, es que no son oraciones basadas en una necesidad aparente de las personas. Es una petición que nace del corazón de Dios para que las personas activen lo que tienen dentro. Ahora, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió el apóstol Pablo a Dios el Padre a favor de los efesios? Volvamos a los versículos. ¿Qué le pidió? Ahí están los versículos 16
dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Ya se dio cuenta qué pidió? Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus ¿qué? De sus gloriosas riquezas. O sea, no le dijo, Señor, mándales lingotes de oro, mándales fajos de billetes, mándales autos, mándales casas. El apóstol Pablo no oró eso. Le pidió al Padre que por medio de su Espíritu Santo y con el poder que procede ¿de dónde? De sus gloriosas riquezas. Ahí están las gloriosas riquezas. El poder de Dios es las gloriosas riquezas de las que está hablando aquí el apóstol Pablo. El poder de Dios pertenece a los tesoros que Dios tiene para los que piden. ¿Y qué quería el apóstol Pablo que les diera? Dice que los fortaleciera en lo íntimo de su ser, que estuvieran fortalecidos en lo íntimo de su ser. Hermanos, ¿por qué? Porque mire, si la persona con el espíritu y con el poder de las riquezas que Dios tiene en sus reservas, o sea, imagínense, hace unos días pasados se nos hablaba, un hermano nos expresaba que es como ir guardando en el banco, no, pero más allá de eso, dice que es el banco de los cielos, está a la disposición de los que piden. Entonces dice el Señor, a través de su palabra, que Pablo está viendo algo. Señor, pido que del banco celestial, que de las reservas celestiales, les des ese poder que tienes ahí en tus reservas, se lo des a ellos para que en su ser interior sean fortalecidos. ¿Cuál es el ser interior de cada uno de nosotros? El ser exterior es el cuerpo, porque es lo que podemos contemplar y ver en la apariencia, en lo que somos por fuera. Pero ¿cuál es el ser interior de nosotros? Es el espíritu y nuestra alma. Es el verdadero yo. Somos los que, es lo que realmente somos en Cristo Jesús, porque ahí es donde llega Cristo. Mi cara no cambió como la de un ser, a lo mejor como lo presenta el mundo, barbón, cabello largo, no, o sea, no, ni tampoco ojos azules como algunos dicen que tenía, o sea, no cambió mi rostro, mi cuerpo, cambió mi ser interior. Y el apóstol Pablo lo que expresa ahí mismo dice, Señor, que con el poder de tu gloriosa riqueza, con la guianza del Espíritu Santo, sean fortalecidos en su ser interior. Amados, no pidió otra cosa. Porque es más, la palabra siendo fortalecidos, en otra palabra dice que la fuerza, que el vigor, que el poder y la autoridad, es más, es el dunamis, es el poder dinamita, que dinamite el ser interior de los efesios, Señor, era lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo. En otras palabras, diríamos, Señor, dinamítale el ser interior a mi hermano. O sea, que sea fortalecido en ese poder, que venga el poder tuyo y le dinamite dentro para que lo que no sea tuyo, Señor, sea devastado, pero lo que es tuyo sea edificado. Fortalece su espíritu, fortalece su alma, porque siendo fortalecido, hermanos, en el Señor, podemos tener mucho, podemos tener poco, pero en el Señor, estando fortalecidos internamente, pasamos bien las circunstancias, pasamos bien todo lo que venga delante de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Señor, fortalécelos dentro, porque estando fortalecidos por dentro, se manifestará la fortaleza por fuera. Amados en el Señor, toda persona que tiene su ser interior fuerte, las circunstancias, lo externo, lo que venga, podrá pasarlo bien en el Señor, fuerte, firme, porque recuerde, más adelante el apóstol Pablo les escribió a los efesios que se fortalecieran en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque va a venir el día malo.
Y el día malo no nos tiene que agarrar a nosotros desprovistos, no tiene que tomarnos a nosotros débiles. Por eso en el Señor, hermano, necesitaban ser fortalecidos los efesios. Ahora sí, voltea nuevamente a ver a tu hermana y a tu hermano, a quien viste hace un momento, y dile: yo oro, no para que el Señor te dé un auto, no para que el Señor te dé una casa, más allá de la sanidad. Yo oro para que tu ser interior sea fortalecido por el poder del Espíritu Santo, que viene de las riquezas celestiales, que viene de las gloriosas riquezas del Señor. Hermano, ¿quiere orar por él? Ore. En este momento dígale: Señor, yo te pido por mi hermana, por mi hermano, que le fortalezcas su ser interior con el poder del Espíritu Santo. Fortalécelo, Señor. Amén. Y a lo mejor usted está diciendo: ¿y la casa y el carro? Hermano, eso sí viene o no viene. Estando su ser interior fortalecido, no tendrá usted ningún problema. Alaba al Señor, aunque no tenga carro y aunque no tenga casa, alaba al Señor. Amén. Si su ser está fortalecido, tenga o no tenga, el Señor le fortalece. El Señor está allí para poder ayudarle a librar el día malo. En algún momento estaremos compartiéndole el día malo, hermano, porque el día malo puede ser ese tiempo donde el Señor le permita a Satanás tocar algún área de nuestra vida o alguno de nuestros familiares, como lo hizo con Job. A Job le llegó el día malo, murieron sus hijos, se acabaron todos sus bienes, etcétera. Le llegó el día malo. Entonces a nosotros debemos de estar prevenidos en el Señor, fortalecidos en el ser interior, por si el día malo lo estamos viviendo o llegue a nuestra vida. Hermano, debemos estar preparados incluso para la muerte de un ser querido. Debemos estar preparados para la muerte de los que tenemos esposas, quienes tienen esposos, deben de estar preparados para eso. ¿Cómo se está preparado? No es que hoy amanecí y diga: ay, hoy será que se va a morir mi esposa. No tiene que ver con eso. El estar preparado es que hoy estoy fuerte, hoy estoy fortalecido en el Señor y nada me va a tomar por sorpresa, porque si llegara a morir mi esposa o si llegara a morir mi esposo, yo estoy fuerte en el Señor y yo sé que esto lo saldré avante, saldré victorioso en el Señor, porque si viene el día malo, permaneceré firme por el poder y la fuerza que me da el Espíritu Santo de Dios. Así es que esto es mejor orarlo, hermano. Igual también a veces oramos por sanidad, claro, en el Señor, pero es mejor orar: Señor, fortalece su ser interior para que cuando pase la enfermedad tenga la firmeza, la seguridad, la fe y la confianza, mi hermano y mi hermana, de poder en ese tiempo estar firme en el Señor, para que lo pase y sea sanado y sea liberado, y cuando pase la enfermedad o cuando pase la muerte de un ser querido o cuando pase la muerte, siga firme en el Señor. Era lo que oraba el apóstol Pablo, que se fortalezca su ser interior, su alma y su espíritu sean fortalecidos en el poderoso nombre del Señor. Entonces, amados, no es pedir bienes materiales, es pedir que su ser interior sea fortalecido. Pero mire, otra de las cosas que incluía esta oración apostólica, volvamos a los versículos de Efesios 3, ahora en el versículo 17. Mire, el apóstol Pablo decía que fueran fortalecidos en lo íntimo, de su ser. ¿Para qué quería que fueran fortalecidos? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. O sea, una persona débil en su ser interior no puede ser un vaso que soporte el gran poder y la gran autoridad que da la presencia y la persona de Jesucristo. Por eso dice, tiene que estar tan fuerte su ser interior que soporte la presencia de Cristo en su vida. Y ahora, amados, déjenme decirles esto:
¿Quién hace presente a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Cristo mismo, es la presencia de Dios mismo en el ser interior. Por eso necesita estar fortalecido, porque una vez estando fortalecido, Cristo viene a habitar. No se trata solamente de una visita. Mire, si usted va a la casa de una persona, que esa casa desde luego no es la de usted, usted llega, le abre la puerta, entra, está un momento, un tiempo, a lo mejor llegó de visita un ratito, un día, 2 días, una semana, un mes, pero no se va a quedar usted ahí para siempre. Es diferente a decir, yo vivo aquí un tiempo, a decir, yo voy a vivir aquí para siempre. Cuando dice que habite Cristo, significa que Cristo llegó a ser una morada permanente, una morada donde Él no se va a ir de ahí. Y esa morada es a través del Espíritu Santo que llega y habita en nosotros. Por eso nuestro ser interior necesita estar fortalecido. Si no, la carne podrá más que el ser interior fortalecido en el Señor. Una vez fortalecido, Cristo habita. Cristo llegó para hacer su domicilio ahí. Jesucristo por el Espíritu llegó para vivir y se tiene que ver cuando toquen el timbre de nuestra casa, cuando digan ding dong, aquí vive Cristo. Sí, aquí vive. Algunas personas piensan que cuando salen al trabajo, entonces Cristo se queda en la casa y yo al trabajo salgo otra persona. No, al trabajo ahí va Cristo. Cuando vas a la escuela, bueno, que ahorita no van a la escuela, pero cuando están en clases, ahí está Cristo. Donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, donde quiera que nos movemos, ahí está Cristo, porque ahí vive Cristo. Entonces, si tocan la puerta, si le hacen una pregunta, si le hacen una ofensa, si le hacen un favor, si le hacen un elogio a la persona de nosotros, es como si tocaran la puerta. ¿Quién va a salir a responder? El que vive ahí dentro. ¿Quién va a salir a responder? El que vive ahí dentro. Por eso cuando hablamos, cuando expresamos, cuando estamos en un diálogo con una persona, se ve quién vive aquí, porque es como si tocaran la puerta, es como si nos estuvieran hablando a nosotros, pero no a nosotros, sino al que vive dentro. Por eso quien va a responder es Cristo, quien va a ver es Cristo, quien va a oír es Cristo, quien va a caminar es Cristo. Jesucristo necesita un ser interior fortalecido para vivir ahí. No necesita, amados en el Señor, necesita una residencia espiritual bien fortalecida con las gloriosas riquezas del Señor de su poder para que habite el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos como un palacio, somos mejor que el templo de Salomón, porque a Jesucristo le plació habitar en nosotros, vivir en nosotros, la plenitud del Mesías, la plenitud del ungido, viviendo en nuestras vidas, viviendo en nuestro cuerpo, viviendo dentro de este ser interior. Por eso necesita estar fortalecido, necesita estar limpio, necesita estar fuerte, necesita estar vigoroso, necesita estar poderoso en el Señor por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu mismo de Él. Es que en el Señor lo podemos soportar viviendo dentro de nosotros. No se trata de una visita, llegó para quedarse. Jesucristo llegó para vivir. Si le tocan, si le hablan, si le preguntan, que salga Cristo, que responda Cristo, que se manifieste Cristo en nuestras vidas, amados en el Señor. Es un privilegio y una gran responsabilidad que Cristo habite en nosotros. Por eso dice que por la fe, nosotros, como hemos creído que Cristo llegó a nuestra vida, seguiremos creyendo hasta el final que Cristo está ahí. Puede ser que alguien esté pensando y diciendo, ¿será que algún día Cristo se salió de mi vida? ¿Será que en algún momento de mi vida Cristo se fue y tuvo que volver a regresar? No. Jesucristo no entra y sale. Jesucristo llegó para vivir y para habitar en cada uno de los que le invocaron. A menos de que tú le digas,
en algún momento de la vida por alguna locura, porque apostataron de la fe y le digan sal de mi vida, ¿no? Pero yo creo que estando locos solamente haríamos algo así. Pero si llegó a Cristo a vivir en nosotros, por eso el apóstol Pablo pedía, dice, para que habite Cristo, para que siga habitando Cristo, para que siga viviendo Cristo en su ser interior. Que el Señor les dé fortaleza para que viva Cristo en su ser interior. Amén. Amados en el Señor, esas oraciones son las que necesita tu esposa, son las que necesita tu esposo, son las que necesita el hermano, la hermana, son las que necesita la iglesia, que por la fe habite Cristo en el ser interior fortalecido por el Espíritu del Señor. Que habite Cristo por la fe, era lo que oraba el apóstol Pablo. Si habita el poder de Dios, habita Cristo. ¿Recuerda lo que significa la palabra Cristo o el nombre de Cristo? Cristo significa ungido. ¿Quién ungió a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién habita entonces en nosotros? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros. El ungido, el Espíritu de Dios, es el que está en nosotros. Y amados, eso era lo que pedía el apóstol Pablo. Pero mire, vamos a ver otros versículos ahí mismo en la lectura que estamos teniendo, ahora en el versículo 18. Versículo 18, ahí en su pantalla o en su Biblia, lea conmigo y dice, y pido, bueno, después de que, versículo 17 al final, y pido, otra vez pide, y pido que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Otra cosa que pedía el apóstol Pablo, que estuvieran arraigados y cimentados en amor y que pudieran comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo Jesús. Ahora bien, en otra versión dice que la raíz y el fundamento de la vida sea el amor, que la raíz y el fundamento de la vida sea el amor. Hermanos, hay dos comparaciones que el Señor hace referente a los justos y las hace con árboles y las hace, bueno, con plantas, en este sentido, con árboles. Dice la Escritura que a los justos, a los hijos del Señor, a los fieles del Señor, se les compara con los cedros y con las palmeras. Los cedros y las palmeras son árboles, los cedros son árboles que se dan muy frondosos, muy fuertes, pero tienen profundidad de raíces. Y las palmeras también tienen una profundidad de raíz muy fuerte. Hasta este huracán que pasó, el Delta, me tocó ver videos donde derribó palmeras, pero estamos hablando que entró con velocidades de más de 200 kilómetros por hora. Entonces, ahí sí las palmeras cedieron, pero normalmente, hermano, los vientos fuertes no alcanzan a derribar las palmeras por la profundidad de raíces que tienen. Al igual que los cedros, por la profundidad de sus raíces, son árboles frondosos, vigorosos y fuertes. Si algo el Señor nos está diciendo aquí que nos arraiguemos, o sea, que nuestras raíces sean fuertes como las de una palmera o de un cedro, y van a ser tan fuertes que donde van a tomar su raíz va a ser en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la raíz y el fundamento de los hijos de Dios debe de ser el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, donde usted eche sus raíces, hermano, siempre manifieste el amor que le manifestó a usted Cristo Jesús. Si Cristo habita en el ser interior que ha fortalecido el Señor con el poder que nos envió de sus gloriosas riquezas, si Cristo habita en nosotros, el amor de Cristo habita en nosotros, fue derramado en nosotros. Pero recuerde que no es el amor
del amiguito, la amiguita, no es el amor humano del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad, donde todo mundo se envía chocolates, donde se envían corazoncitos rojos. No. El Señor no habla de ese amor. El Señor habla del amor que se entrega, del amor sacrificial, del amor que da todo sin esperar nada a cambio. El Señor habla del perfecto amor que echa fuera el temor. Habla del amor que no mira ni distingue a las personas entre unos más, otros menos. Entre el que te regala, regalas, el que te abraza, abrazas, el que te visita, lo visitas, el que te saluda, lo saludas. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es el que abraza al que no te abraza, el que saluda al que no saludas, el que visita al que no lo visita, el que ama al que lo odia. Ese es el amor de Cristo. Por eso arraigados en el amor de Cristo, porque Cristo nos amó aún siendo pecadores. Tiene que ver con el amor que es disciplina también. Tiene que ver con el amor que también, como los padres cuando tienen que darles un cinturonazo a los hijos o con la chancla o con la mano, que los corrige porque los ama. Tiene que ver con ese amor que se manifiesta de parte del Señor, que edifica, que perfecciona al otro. Por eso nuestras raíces deben de estar en el amor de Cristo. Nuestro fundamento debe ser el amor de nuestro Señor Jesucristo, no como el amor de las mamás alcahuetas, no, con el amor de Cristo que disciplina, el amor de Cristo que corrige, el amor de Cristo que abraza, pero también el amor de Cristo que da una nalgada. Ese amor que te lleva a la perfección. Mientras más profundas sean tus raíces en ese amor, más fuerte serás en el Señor, porque tendrás el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra de las cosas que pedía el apóstol Pablo es que arraigados y cimentados o fundamentados en el amor, entonces podrían comprender algo los efesios. Y es lo siguiente: podrían comprender las dimensiones del amor de Cristo. Dice, versículo 18, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Por eso le titulé esto las dimensiones del amor. Ahora bien, ¿por qué habla de las dimensiones del amor como lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo? Porque hermanos, son todas las dimensiones. O sea, las dimensiones del amor de Cristo abarca todo y abarca a todos. Vuelvo a repetir esto. Las dimensiones del amor de Cristo abarca todo y abarca a todos. Vuelvo a repetírselo. Las dimensiones del amor de Cristo abarca todo y abarca a todos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a entender las dimensiones del amor de Cristo abarcando todo y a todos dentro de las posibilidades que nos dé el Señor en esta tierra y en el siglo venidero y en el tiempo venidero. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, nada más viendo las direcciones, viendo las dimensiones del amor de Cristo y las direcciones hacia nuestros lados, o sea, viendo lo ancho y lo largo, viendo lo ancho y viendo lo largo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Para empezar, lo que vemos ahorita en este momento son personas. ¿Cómo se manifiesta entonces el amor de Cristo en todas sus dimensiones? Amando en todas las dimensiones. Amo a la iglesia que está en la misma dimensión que nosotros. Amo a los inconversos que también están en otra dimensión porque no han entrado en la dimensión del amor de Cristo todavía en cuanto a su salvación, pero los amo. Pero también amo en dirección de lo alto, en la dimensión de lo alto. ¿A quién amo en la dimensión de lo alto? A Dios. ¿A quién amo en la dimensión de lo bajo, por decirlo así, o lo profundo? Pues amo a mi prójimo, a la persona que todavía no conoce del Señor y que necesita el mensaje. Amo en las dimensiones de la misma dimensión porque amo a la iglesia, amo a mis hermanos,
porque el Señor me amó a mí. Todas las dimensiones abarca todo y todas las dimensiones abarca a todos. Así como Dios, por medio de Cristo Jesús, manifestó su grande amor, ahora a través de la iglesia manifestaremos su grande amor. ¿Por qué? Porque a raíz de que nosotros amemos, es como vamos conociendo el amor de Dios. Y cheque esto, hermano. No dice que lo conoceríamos de manera individual. Dice que con todos los santos. Y miren, aquí estamos, al menos aquí en esta pantalla y en esas pantallitas, estamos todos los que hemos sido santificados, todos los santos en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor de Dios, o sea, usted no va a conocer las dimensiones del amor de Dios solito. Usted no va a ser el llanero solitario que conozca las dimensiones del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor siempre va a necesitar de otras personas. Ciertamente la Escritura dice que debemos llamar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero amados en el Señor, si el amor de Dios lo dio para que existiera, es porque tenía que haber más personas, es porque tenía que haber más gentes. Entonces, el amor de Dios, el amor de Cristo en todas sus dimensiones no es individualista, no es solamente para nosotros, sino se tiene que manifestar a todos los demás. Y lo vamos a conocer de manera colectiva, lo vamos a conocer en la iglesia y con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las reuniones, por eso nos necesitamos, por eso estamos aquí, hermanos, como un solo cuerpo, porque vamos a poder conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones juntamente con los santos. No es para que, yo ya lo conocí, no, todos juntos en el Señor, manifestando el amor de Cristo y conociendo cada día más de ese gran amor con el cual nos amó a nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que las dimensiones abarcan a Dios en lo alto, abarcan a mi prójimo hacia lo profundo, abarcan a mi hermano hacia lo largo y lo ancho. Esas dimensiones abarcan todo y abarcan a todos. El grande amor de Cristo lo vamos conociendo de acuerdo a cómo conozcamos nosotros también a las personas. Hace un tiempo atrás el Señor me dio un mensaje que prediqué, que ese no lo prediqué aquí con usted, pero le titulé Amor basado en el conocimiento. ¿No le ha pasado a usted que entre más conoce a Dios, más lo ama? Entre más conoce al Señor, más lo ama. Hermanos en el Señor, así debería de ser también en los matrimonios. Entre más los conocemos, entre más nos conocemos, más deberíamos amarnos, porque conocemos más dimensiones de su carácter, porque conocemos más dimensiones de su persona, y no salgamos a lo mejor como con sorpresas que a veces en vez de amarnos más, nos amamos menos, y luego decimos, ay, es que no te conocía así, es así como eras de gritón ahora, así como gritas, yo no te conocía así. A ver, ¿de veras? Porque yo al Dios que conozco, entre más lo conozco, más lo amo. Y amados en el Señor, entre más conocemos a la persona, más deberíamos amarla. No oigo amenes, o sea, porque pasa en los seres humanos que a veces entre más conocemos a la persona, menos la amamos, porque lo único que le vemos son sus defectos. A veces lo único que le vemos a la persona son sus defectos, pero en el nombre del Señor tenemos que ver a la persona como Cristo la ve, y vamos a ver las virtudes que tiene Cristo. Y aún pecados podemos pasarlos por alto, no alcahuetearlos, sino pasarlos por alto. Podemos pasarlo por alto, aún errores pasarlo por alto, aún deficiencias pasarlas por alto y amar a la persona como Cristo la ama, en ese amor del Señor, y corregir y ayudar y edificar en amor a los demás para que puedan ser como Cristo es. Y de esa manera nosotros manifestamos el amor. Entonces, amados,
entre más conocemos a Dios, más lo amamos. Vamos conociendo más de las dimensiones del amor de Dios. A lo mejor usted no había sentido un pellizco de Dios, una nalgada del Señor, una corrección del Señor, una exhortación del Señor, y eso se lo dio Dios con amor. Entonces esa dimensión del amor de Dios no la había usted visto y ahora la puede ver. Qué tremendo es que podamos ir conociendo más y más a nuestro Dios y siguiéndonos enamorando más y más de Él. Por eso dile a tu esposa, dile a tu esposo, amor, entre más te conozco, más te amo. ¿Puede decírselo? Amén. Pues nada más estoy oyendo los amenes de los solteros. Hermanos, entre más nos conocemos, y eso tiene que pasar como cristianos, esto nos tiene que pasar como iglesia, es que ya lo conozco, es que ya lo conozco. A veces cuando llegan personas que no conocen a otras, dicen, pero lo vas a conocer, y entonces sabrás cómo es. Bueno, también a los hermanos digámosle, entre más te conozco, más te amo, porque conozco más dimensiones de ti y mi amor por ti se va incrementando más. Por eso, amados en el Señor, yo les digo a ustedes como iglesia, entre más los conozco, más los amo. Más los amo en el Señor, porque puedo ver el corazón, porque puedo ver ya cómo hablan, porque puedo ver cómo se expresan, porque puedo ayudarles a corregir algunas cosas, porque puedo ministrarles la palabra. Entre más los conozco, más los amo. Hermanos, las dimensiones del amor de Cristo abarca todo y nos abarca todo, a todos. Así es que también usted abarque a todo y abarque a todos. Aplique el amor en todo lo que hace y en todas las personas las cuales usted trata. Aplique el amor de Cristo. Entréguese por la persona, así como Cristo se entregó por nosotros. Y quisiera continuar con la lectura para ver qué más incluía la oración del apóstol Pablo. Versículo 19. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense que aquí yo encuentro una frase como contradictoria, porque dice que conozcan, y ahí la palabra conozcan, dice que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea, que conozcan lo que no se puede conocer. No sé si me pudiera yo a lo mejor explicar un poquito más de aquí. Pues que conozcan lo que sobrepasa el conocimiento. Que conozcan lo que sobrepasa el conocimiento. Y digo, Señor, ¿cómo voy a conocer algo que sobrepasa mi conocimiento? El Espíritu de Dios es muy contradictorio en algunas cosas. Dice, me pides que conozca algo que sobrepasa mi conocimiento. Señor, la verdad no te entiendo. O sea, no te entiendo cómo me pides conocer algo que nunca conoceré. Y el Señor nos sorprende y dice, si tú conocieras todo en este momento, entonces ya no serías solamente un súbdito del reino. Si tú conocieras todo, serías Dios. Pero tú no vas a conocer todo. Nunca, jamás, ni en la eternidad. Porque si no, entonces ya no tendría razón de ser Dios. Y yo le dije, Señor, tienes razón. Porque hoy yo puedo conocer el amor de Cristo conforme voy tratando, viendo a los hermanos, a la gente. Yo puedo conocer el amor de Cristo en este tiempo. Pero ya estando contigo, ¿qué chiste tendría decir, ya te conocí, Dios, y ya no hay más que conocer? Ah, qué aburrido va a ser el cielo entonces. O sea, ya no va a haber nada que conocer allá. Dice el Señor, espérate, todavía quiero mostrarte que hay una dimensión, a lo mejor de lo alto, de lo ancho, de lo largo, de lo profundo,
que no conociste allá en la tierra. Vente, hijo. Tenemos toda la eternidad para conocer lo que no pudimos conocer en esta tierra. Tenemos toda una eternidad para llegar y preguntarle y decir, Señor, a ver, dime otra dimensión de tu grande amor. Y el Señor nos mostrará cosas que en este conocimiento tan limitado no pudimos alcanzar. Pero hermanos, escuchen, va más allá. Si nos los diera a conocer, el cerebro nos explota, la mente nos explotaría ahorita. Pero el Señor tiene cosas reservadas que mostrarnos. Y escuche esto, cuando se acaben esas cosas reservadas, el Señor tendrá más cosas todavía, porque estamos hablando de eternidad. Estamos hablando del Dios profundamente inconocible, o sea, lo seguiremos conociendo y conociendo. Y vuelvo a repetir esto, entre más lo conocemos, más lo amamos, más amamos al Señor. Y bueno, por eso les digo, hermanos, que suena como contradictorio. Conocerán lo que no se conoce. Digo, sí, Señor, conoceré lo que no se conoce. Y mañana conoceré lo que no conozco. Y mañana conoceré lo que no conozco. Y así me voy de gloria en gloria, conociendo y conociendo y conociendo a mi Señor, conociendo su grande amor, conociendo otra parte de su dimensión, conociendo a mi Dios. Gracias, Señor, porque eres el Dios infinito que podemos nosotros seguirte conociendo por toda la eternidad. Y amados en el Señor, vamos a estar casi concluyendo con esta lectura de la palabra y explicación. Versículo 20. Mire cómo termina el apóstol Pablo expresando. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si usted ve que la oración y la petición que hizo el apóstol Pablo fue una petición gloriosa, o sea, que no pidió por la casita, el cochecito, la necesidad del hermano fulano o perengano, sino que pidió de la gloriosa riqueza que Dios tiene como su gran poder, o sea, que pidió cosas de esas. Y yo veo y digo, wow, Señor, qué oración tan poderosa hizo el apóstol Pablo. Pero ¿cómo termina diciendo, hermanos? Dice, Dios va a dar más de lo que me imaginé o de lo que pedí. Dije, Señor, o sea, me sigue explotando el cerebro, me sigue explotando la mente y digo, Señor, si esta oración, que la veo poderosa y profunda, que la veo, Señor, gloriosa, y que tú la respondes, pero no la vas a responder de acuerdo a lo que se imaginó Pablo, no la vas a responder de acuerdo a lo que pidió. Señor, pido que de las gloriosas riquezas les fortalezcas el ser interior para que habite Cristo. Dice, va a dar Dios más allá de lo que yo pedí en esta oración, porque así es Dios. Hermanos, cuando hacemos oraciones como las que hizo el apóstol Pablo, vamos a recibir la respuesta, pero más allá de lo que imaginamos y más allá de lo que pedimos. Pablo termina diciendo, y por eso dice al final, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor y el poder. Termina alabando a Dios con esta oración, porque sabía que Dios no solamente les iba a dar a los efesios lo que Él imaginó o pidió, sino que Dios le daría más de lo que imaginó y más de lo que pidió. Hermanos,
Las dimensiones del amor de Cristo son eternas, no tienen límite, no hay un lugar donde diga aquí empieza o aquí termina. Las dimensiones del amor son eternas, no tienen tiempo, no tienen límite. Las dimensiones del amor de Dios están en cada uno de nosotros, están en la iglesia para llevarlas al mundo, para llevarlas a Dios, para llevarlas a nuestros hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos que vivir las dimensiones del amor de Dios aquí y las vamos a vivir en toda la eternidad. Amada del Señor, amada iglesia, démosle gracias a Dios y terminemos este tiempo como terminó el apóstol Pablo, exaltando y alabando a Dios, como dice el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. Iglesia de Cristo, alábalo. Y dice, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.